Querida audiencia de La Voz de María, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de la vida de San Pío de Pietrelcina. En estos programas vamos ya a ir conociendo los diferentes momentos que pasó el Padre Pío para poder ser aceptado en el convento de los capuchinos. Como sabemos, los padres capuchinos son una comunidad de la familia franciscana y tienen la especialidad de dejarse crecer la barba, lo cual les concede una presencia muy venerable. Tenían también en ese tiempo la característica de que iban de casa en casa pidiendo limosna. Las comunidades que hacían esto se llamaban órdenes mendicantes. El pedir limosna exigía un grave sacrificio y mucha humildad, pero esto se prestaba también para poder llevar a las familias un mensaje de espiritualidad y una imagen o idea amable de la religión católica. Al pueblo de Pietrelcina llegaba cada mes a pedir limosna para sostener el vecino noviciado un simpático capuchino, Fray Camilo. Él tenía unos 30 años, era un religioso piadoso, trabajador incansable, de aspecto siempre alegre y bondadoso, con una barba larga, muy negra, que le daba un aspecto de venerabilidad. Tenía siempre en los labios una sonrisa agradable y una palabra afectuosa y provechosa espiritualmente para que los escuchaban. En sus bolsillos llevaba dulces y medallas para los niños. Su llegada al pueblo era un acontecimiento, especialmente para la juventud. El que más entusiasmaba al verlo llegar era Francisco Forgione, que no se separaba de su lado en ese día y en su corazón sentía un gran deseo de llegar a ser también un día un religioso capuchino como Fray Camilo. Como don Gracio, el papá de Francisco, estaba en América tratando de conseguir algún dinero para ayudar a su familia, el consejero del hogar era el tío Pellegrino. Este, al saber el deseo de su sobrino, que tenía de entrar a ser religioso capuchino, consultó este tema con el párroco, el cual estuvo totalmente de acuerdo con esta idea. Dialogaron largamente con el joven y, convencidos ya de que esta era su vocación, le escribieron al padre provincial de los capuchinos pidiéndole el favor de admitir en el noviciado al joven Francisco Forgione. Pronto llegó la respuesta del superior anunciando que Francisco quedaba admitido para entrar al noviciado. El tío Pellegrino, para asegurarse de que su sobrino sí tenía en verdad vocación para capuchino, le propuso que en vez de entrar en esa comunidad tan austera y tan pobre, se fuera de redentorista o de franciscano. Pero al joven no le llamaba la atención esas comunidades, sencillamente por una razón: porque no tenían barba. Y añadía que es que la barba de Fray Camilo se me ha grabado de tal manera en mi cabeza que yo quiero ser un día un religioso muy parecido a él. Habrá quien pueda decir que esta razón era de poco valor, pero Dios se vale de ciertos gustos para llevar a las personas al destino que Él les tiene señalado para hacer el bien. Por mandato de su director espiritual, el cual nos escribe años más tarde, el Padre Pío lo que sintió en su alma en aquella ocasión. Es un documento que todavía existe.
Y lo vamos a escuchar. Decía lo siguiente: desde los 8 años sentí fuertemente que Dios me llamaba a consagrarme por completo a su santo servicio. En mi interior sentía fuertemente la vocación, la inclinación hacia la vida religiosa, pero los atractivos del mundo eran tan violentos que sin una ayuda especialísima de Dios no habría sido capaz de seguir el llamado hacia la vida religiosa. El Padre Pío continúa escribiendo en este documento y nos dice: sentía la voz del Señor que me llamaba a servirle con entrega total. Pero al mismo tiempo los enemigos de mi salvación me atacaban tan fuertemente como si me estuvieran partiendo los huesos. En plena adolescencia sentía fuertemente los impulsos a serle fiel a Dios, pero las pasiones juveniles me atacaban sin misericordia. Pasaba noches de angustia, dudando qué camino debería seguir. Los pensamientos contrapuestos libraban feroz batalla en mí. Rompía a llorar y empapaba la almohada en lágrimas. Para colmo parecía como si Dios me hubiera abandonado. Yo tenía entre los 14 y 15 años, esa difícil edad de la pubertad. Pero tú, Señor misericordioso, nos escribe el Padre Pío, te hiciste presente al fin. Me alargaste tu mano poderosa y me hiciste llegar hasta donde tu sabiduría había determinado que debía llegar. En este tiempo tuvo el joven Francisco un sueño o visión nocturna que él mismo nos describió así. Vi en un campo un personaje de presencia majestuosa, de extraordinaria belleza, más brillante que el sol. Me tomó de la mano y me dijo: ven conmigo, porque tienes que combatir como valiente guerrero. Me condujo a un campo de batalla donde se encontraban 2 ejércitos listos a empezar el combate. Los combatientes de uno de los ejércitos tenían rostros bellísimos y vestiduras blancas como la nieve. Los del otro ejército tenían aspecto horrible y sus vestidos estaban llenos de manchas negras. El Señor me colocó en el amplio espacio que había entre los 2 ejércitos, y en ese momento vi venir hacia mí a un tipo de extraordinaria altura, de rostro feísimo, el cual trataba de abalanzarse sobre mi persona. El personaje venerable y hermosísimo que me guiaba me dijo: tienes que luchar contra él. No te acobardes ni huyas. Yo estaré contigo y no te abandonaré. Si luchas y triunfas, tendrás una corona de premio eterno. El choque fue espantoso, terrible, pero al fin, con la ayuda del guía luminoso que estaba a mi lado, logré derrotar al malvado y ponerlo en fuga. Y el ejército de los que tenían el alma tan hermosa estalló en un estruendoso aplauso en mi favor, mientras el otro ejército rechinaba de rabia. Trataron de colocarme en la cabeza la corona de los vencedores, pero el guía celestial advirtió: todavía te quedarán muy fuertes luchas que sostener, pero si sigues luchando y vences, tendrás una gran corona celestial. Ánimo, yo estaré siempre a tu lado ayudándote. Y luego de esto, la visión desapareció.
Desde que tuvo el Padre Pío esta visión, él nunca más dudó acerca de su vocación de religioso y comprendió que toda su vida iba a ser un combate continuo contra las fuerzas del mal, pero que el poder del Dios omnipotente iba a estar siempre a su favor y no lo abandonaría nunca más. Francesco Forgione, el futuro Padre Pío, estaba dotado de una naturaleza sensibilísima. Su amor a la familia era muy grande, y en esto podía estar escondido un peligro muy grave contra su vocación religiosa. Cuando él, 20 años después de su partida para el noviciado, nos escribe recuerdos de aquella impresionante despedida de su familia y nos dice: sentía con toda claridad en el alma la vocación, pero sentía también, dulce y fascinadora, la falsa y engañosa atracción hacia las criaturas del mundo. Y ambos sentimientos trabaron feroz lucha en mi pobre corazón. No es fácil describir cuánto tuvo que sufrir mi espíritu al alejarme de mis familiares. Era tan grave la pena que sentía que parecía que me estuvieran quebrando los huesos y a veces trataba hasta de desmayarme. A medida que se iba acercando el día de la despedida, esta separación producía más fuertes amarguras en el alma. La última noche que pasé con mis familiares, el 5 de enero de 1903, vi en sueños a Jesús y María que aparecían con toda su majestad y me animaban y me prometían su protección. Jesús colocó su mano sobre mi frente y desde ese momento adquirí tal valentía que al día siguiente, al llegar el momento de la tremenda separación, no derramé ni siquiera una lágrima, a pesar del tremendo martirio que estaba padeciendo. El 6 de enero de 1903, en la fiesta de la Epifanía, Francisco asistió a la Santa Misa en su parroquia. Al llegar a la casa, la encontró llena de gente que permanecía silenciosa y triste, como si se tratara de un funeral. El joven se despidió de todos, de su tío Pellegrino, de su hermano Miguel, de sus hermanas. Con el corazón palpitante de emoción se acercó a la mamá y poniéndose de rodillas le pidió la bendición. Hijo mío, siento que en estos momentos se me parte el corazón. Pero ya que San Francisco te llama para su comunidad, debes irte. Y ya que debes partir, vete en paz. Y al decir estas palabras, su madre cayó desvanecida sobre un sofá. El Padre Pío, muchos años después, recordaba con profunda emoción estas palabras
de su Santa Madre y las repetía constantemente como ella las dijo en ese momento. Francisco salió deprisa antes de que la emoción lo traicionara y lo hiciera estallar en llanto. Y partió hacia el noviciado que distaba 30 kilómetros. Lo acompañaban su maestro, el señor Cácabo, y el señor Nicolás Caruso. Llegaron al convento y salió a abrirles Fray Camilo, el edificante y amable religioso al cual tanto admiraba Francisco. Al verlo, Fray Camilo dio un grito de alegría y se abalanzó a abrazarlo y a demostrarle la alegría que sentía por su llegada. ¡Bravo! ¡Bravo, mi buen amigo! Has sido fiel a la llamada que te hizo nuestro Padre San Francisco. Bienvenido. ¡Qué alegría verte por aquí! Donde no hay obediencia, no hay virtud. Donde no hay virtud, no hay el bien. No hay amor. Y donde no hay amor, no está Dios. Y sin Dios, no se llega al paraíso. Todo esto forma como una escalera. Y si a la escalera le falta una grada, esta no sirve. La caridad es la reina de las virtudes. Así como las perlas son mantenidas juntas por el hilo, las virtudes son mantenidas juntas por la caridad. Y así como si se rompe el hilo, las perlas caen. Si falla la caridad, las virtudes se pierden. Recuerda, querido hermano, que el fundamento de la perfección es la caridad. Quien vive de caridad, vive en Dios, porque Dios es caridad. La caridad, queridos hermanos, es la medida con la cual el Señor nos juzgará a todos. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir, el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame, le diré, Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Querida audiencia de La Voz de María, estamos llegando al final de un programa en el que juntos estamos conociendo un poco más acerca de la vida de San Pío de Pietrelcina.